Hola, Ujú. buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sabemos cuándo nuestros amigos ven el canal. Y hoy tenemos un tema súper interesante, súper importante, don Daniel, Sí, a nivel social, a nivel cultural, a nivel familiar. mm, sí. Y que es la importancia de lo que decimos y transmitimos a nuestros hijos desde casi desde antes de nacer hasta los 6 años, vamos, o 7 años, que es cuando ya tienen formada su ego, ¿no? Sí, Lo importante que es eso que sembramos en su mente, qué frutos va a dar después. sí. Así que, don Daniel, comenzamos el vídeo. Mm, Y vamos a poner este tema en el árbol de la vida, porque cuando el niño va naciendo, cuando el niño nace, está en Malkut, obviamente, y aquí va formando su ego. Y el ego es un programa y es una imagen que el niño se va creando de sí mismo. Y tenemos que tener en cuenta que la mente es como un campo de cultivo, mm, que las semillas que sembramos en la mente digamos como que va a desarrollar esas semillas y van a generar frutos. Entonces, ¿desde dónde recibe esas semillas el niño? Desde Tiferet, que es donde se colocan los padres y las figuras de autoridad. mm. Y además se va formando una imagen de él mismo, una imagen del mundo y una imagen de sus padres, ¿no? Digo yo. Sí, Y la imagen del mundo dependerá de la imagen del mundo que transmitan sus padres, ¿no? sí, entonces, pero sobre todo lo que recibe sobre él, bueno, efectivamente también sobre el mundo, pero si quieres nos podemos centrar inicialmente sobre lo que recibe él Mm, de los padres. mm, Entonces, recordemos que Tiferet es el lugar de la verdad, de la belleza y de la bondad, de la verdad mm, sobre todo, y del amor. Entonces el niño dice, si coloca inconscientemente al padre o la madre o al profesor en Tiferet, y entonces piensa, si esta persona me dice eso, que mm, está en el lugar de la verdad, mm, pues será cierto. mm. Efectivamente. Pero yo te diría, hay un pequeño paréntesis. Antes de colocar a los padres en Tiferet, el niño tiene conexión directa con Tiferet. Es decir, cuando nace es con una conciencia que no tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Ujú. ¿Por qué te lo digo? Porque Nisargadatta, que es un gran maestro, hemos hablado en este canal, decía que el truco para iluminarte, ¿sabes cuál era? Recordar el momento exacto en donde tú dejabas de ser conciencia para convertirte en fulanito. Ujú. Que él dice que es un momento en que ¡plac! Claro, El personaje atrapa a la sí, conciencia. Entonces sí, dice, hacer un esfuerzo para volver a ese momento de la infancia y vais a descubrir quiénes sois, ¿no? sí. O sea, en el momento en el que te llaman por tu nombre, Claro, te empiezan a llamar con tu nombre, al principio dirán, pues Gonzalo, Gonzalo, pues tú dirías que eres Gonzalo. claro, Bueno, no sí, podías decir que eres yo, Gonzalo porque no sabías hablar, sí, no, pero lo piensas, pero llega dices, un momento en que te identificas con claro, Gonzalo, sí, ya eres Gonzalo, sí. ¿no? O sea, Y, ya hay... y además empiezas a ver, eh, en mi caso, por ejemplo, mi padre se llama Gonzalo también, entonces Mm, ya hay una identificación mayor, mm, pero empiezas a ver qué hacen otros Gonzalos, empiezas a ver la historia de España, pues estaba Gonzalo de Berceo, yo qué sé, empiezas a hacer identificaciones así, o ves a un futbolista, mm, sí, pues y yo te diría que no solamente es lo que dices, sino lo que piensas cuando lo dices y lo que sientes, porque el niño es como una esponja, sí, y una esponja, y esos son los recuerdos que se hunden más en nuestro inconsciente o en nuestro subconsciente y que luego son más difíciles de cambiar, ¿no? claro. Mm, Y luego, además de esto, es todas las... Hay que tener muchísimo cuidado con decirle a los niños insultos, cuestiones, por ejemplo, de minusvaloración, mm, yo que sé, que le dice el padre al hijo, es que eres un vago, es que eres un inútil, bueno, cosas mm, de estas que mejor no repetir, pero bueno, si os sí, imagináis. Y a medida que se van repitiendo, el niño empieza a creérselo y genera claro, su imagen, vas a ser un criminal, y genera su imagen en relación a eso que le han dicho. sí. Ahí también hay que decir que muchas veces el cerebro del niño, muchas veces lo dicen también cuando uno pide algo al universo, los matices
cariñosos no los entiende en el sentido de que, por ejemplo, ay, eres un guarro, que Ujú. es una Sí, expresión sí, sí, cariñosa, pero él no entiende ese matiz cariñoso, sino claro. entiende, eres un guarro, Sí, ¿no? sí. Ay, qué cabroncete. Sí, sí, Es, sí, sí. bueno, ese tipo de cosas, No, sí, ¿no? sí, total. Entonces, ser consciente de lo que se transmite a los niños, de lo que se siente hacia los niños, y porque son verdaderas esponjas. Sí. Hay un efecto que se produce y es que todos nosotros, subconscientemente o inconscientemente, intentamos obtener la fuente de nuestro amor son nuestros padres. Y entonces creemos que para tener el amor de nuestros padres tenemos que ser fieles a ellos. Ujú. Y ser fieles a ellos es imitar su comportamiento. Sí. No defraudarles. No defraudarles e imitarles. Exacto. Entonces, claro, suponte que estoy exagerando, ¿no? Pero a lo mejor que tu padre ejercía violencia doméstica contra tu Sí. O que madre, es un ladrón o lo que sea. luego el niño, que es una persona que no tiene culpa ninguna, pero inconscientemente tiene ya metido la violencia doméstica, pero como una forma de ser fiel Sí. a su padre. Y además, como lo ve día a día, lo ve Claro, como, como algo habitual. efectivamente, Lo considera como algo como normal. algo normal y posiblemente tiene muchas posibilidades de que ejerza esa violencia Exactamente, cuando sí, sea sí. mayor. Sí. Entonces, pues eso, muchos comportamientos de las personas, pues al final las personas son víctimas, ¿no? Más Sí. que verdugos, en el sentido de que Sí. están tremendamente condicionadas, pues por lo que han vivido Sí. y por sus antepasados, ¿no? Sí, al final son semillas que se van plantando y entonces la persona, cuando le han plantado esas semillas, pues los frutos que va a dar en la vida, pues van a ser esos, ¿no? Mm, Decía, bueno, leí un artículo de un hombre en Estados Unidos que venía de una familia muy, muy modesta, muy humilde, tuvo 3 hijas. Y en Estados Unidos, si no tienes capacidad a lo mejor para enviarlas a la universidad, tienen que sacar muy, muy buenas notas para ir becadas por mm, la universidad, porque si no, no entran en la universidad. mm, Total, que empezó desde que eran muy pequeñas, a los 6 7 5 6 7 todas las noches iba a hablar con ellas, tú vas a ser una gran triunfadora, vas a ser una estudiante excelente, vas a conseguir todo lo que te propongas, así. mm. O sea, en plan reiterativo, pero 100%, o sea, reiterativo. Y todo a lo positivo. Vas a triunfar, vas a conseguir, vas a conseguir lo que quieras. Total, que una acabó trabajando en la NASA, que era súper difícil. Otra se hizo médico, que en Estados Unidos también es muy difícil, un cirujano de prestigio. Y otra acabó en Harvard y en una consultora. Mm, Y venían de una familia súper, 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 súper modesta, de mm, clase muy baja mm. Sí, y porque además ahí va sembrando las creencias, ¿no? exactamente, vas sembrando las creencias aquí en Es- Vina. y es que es increíble porque lo de las creencias modifica tu vida, o sea, Claro, condiciona toda tu vida, para bien o para mal, claro. sí, Si tú tienes creencias, incluso creencias generadas por ti, de decir, oye, pues es que a mi madre, para que me quiera mi madre, yo tengo que ser un niño callado, sí, porque no le gusta cuando lloro, vamos. claro. Y es verdad, pues serás un niño callado, pues en mi caso. O sea, que te condiciona. Luego te preguntas, oye, por qué soy ella así, no? Pues oye, pues a lo mejor son comportamientos que Sí, vienen de ahí, ¿no? O no voy a enfadar a mi madre, por eso voy a ser un niño bueno. Y entonces sí. eres toda la vida un niño bueno, que está bien, no ser un niño bueno, pero a lo mejor Pero cohibes, renuncias a tu deseo. cohibes la esencia de tu ser, que es Sí, tan diferente, ¿no? sí, y aparte ahí, por ejemplo, renuncias a tu deseo y pones el deseo de la madre por Mm, encima a tu deseo. Entonces luego cuando tienes pareja, pones el deseo de tu pareja por encima a tu deseo. mm, Y entonces eso, la relación no... claro, Sí, claro. Entonces, toda nuestra vida está articulada sí. por Entonces, nuestros durante los primeros primeros 6 7 años. años, esos 7, aquí es fundamental lo que se le dice.
Y este es un vídeo súper importante. Enviárselo a todos los padres. Bueno, primero suscribiros en el canal. Enviárselo a todos los padres. Si quieren tener hijos... O sea, dicen en el psicoanálisis que los hijos son el síntoma de los padres. Cuando el padre dice, ¿qué mal hijo me ha salido? Es el síntoma suyo. Así. Porque es la extensión. Es lo que le ha venido diciendo al hijo durante 7 años. O sea, no es casualidad. Al final en la vida las cosas no son por casualidad. Puede haber, digamos, accidentes, alguno, pero fuera de una probabilidad, pero hay una alta probabilidad que si tú le hablas con cariño a tus hijos, le dices que van a triunfar, al final triunfen. Yeah. Porque empiezan a creerse, empiezan a vivir desde ese paradigma, porque desde su tiferet, que se ha colocado a los padres, reciben esas verdades. Ahora bien, también es verdad que hay niños que crecen, que pueden tener sus condicionamientos familiares y que ellos mismos conscientemente pueden cambiar esos condicionamientos. Sí, porque siempre hay un grado de libertad. Entonces, esos niños son normalmente bastante maduros y llegan enseguida a su tiferet. Entonces, desplazan a los padres, porque los padres se colocan ahí, y la idea es que el hijo desplaza a los padres y se coloque en su propio tiferet. Entonces, cuando tienes padres muy posesivos es muy difícil, pero cuando tienes padres a lo mejor que son un poco desastre y dejan al niño con mucha libertad, entonces el niño, si es observador, puede ver muchos ejemplos, empieza a comparar a los padres y enseguida dice, no, yo no quiero seguir este camino. Entonces, por eso a lo mejor es mejor nacer en una familia desde el punto de vista espiritual y de desarrollo personal, donde las cosas son un poco complicadas, porque el niño enseguida, por ejemplo, tengo un familiar que sus padres estaban pegando todo el tiempo, a los 14 años se fue de casa y llegó a ser el presidente de una empresa con 3.000 personas a su favor, pero con 14 años se fue a vivir a un banco, o sea, a veces dormía en el banco. Pero enseguida empezó a ver cosas y dice, esto no cuadra. En cambio, si naces en una familia de clase media, donde te tienen así muy cuidado, luego es muy difícil que tú puedas desarrollar tu propio deseo, ese drive. Yeah. Entonces, bueno, cada circunstancia pero bueno, entonces habría que educar en esa línea, ¿no? En que sí. puedan desarrollar sus potencialidades, ¿no? Sí. Hay un libro que se llama Metagenealogía, que lo estoy viendo aquí, de Alejandro Jodorowsky. Él dice que no solamente son tus padres, o sea, que al final en tu vida influyen, dice que los que más influyen son los bisabuelos, porque se van imitando comportamientos, pero dice que incluso se imitan las enfermedades, se imitan, por ejemplo, que tu bisabuelo se arruinó a los 20 años, pues a los 20 años se arruinó tu padre y a los 20 años se arruina tú. El patrón familiar. O sea, que es impresionante. Entonces es interesante porque él lo que plantea es hacer un árbol genealógico, pero no un árbol genealógico de, mi padre era abogado y muy importante, no, sino un árbol genealógico humano, en donde lo que decía, oye, ¿qué enfermedades tuvo mi padre? ¿Que tuvo una infancia feliz? ¿Le puso los cuernos a mi madre? Sí. ¿Tuvo novias? ¿O mi madre? ¿Cómo fue? ¿Qué tal? Entonces vas haciendo una especie de mapa que al final es tu propio mapa, porque forma parte también de ti, ¿no? Sí. Y es una forma también de autoconocimiento. Sí, son los patrones y hábitos adquiridos por el clan. Y entonces, lo que tú comentabas, que renunciar al clan es muy complicado. Entonces, por ese deseo de pertenencia y de que te quieran, tú dices, voy a repetir lo que mi clan repite porque para eso somos de... Pues mira, mientras hablo contigo, me parece una idea fascinante. Yo es que en una época me gustaba la genealogía. Sí, ¿no? Sí. Colocar en el árbol de la vida a cada uno de tus antepasados. Porque me imagino que habrá gente que actuaba más desde una esfera, desde Geburá o desde... Sí. Hombre, les puedes sacar el árbol. Un día, si quieres, me dices, a ver, ¿cómo era tu bisabuelo? Sí. Y entonces... Pues mira, mi bisabuelo, vamos, era vegetariano extremista y prohibía a sus hijos comer carne. ¿Sí? Sí. A finales del siglo XIX, que además era segoviano, vivió en Segovia. Era Geburá total, sí. ¿no? Bueno, vamos, esto es un ejemplo. Pero bueno, yo creo que sí es interesante, ¿no? El ser consciente de qué energías
o qué patrones del árbol han condicionado a tu familia, ¿no? Sí, ver si tu familia es más del lado izquierdo, más del lado derecho. Mm, sí. Y sobre todo intentar, yo diría, romper con los condicionamientos de tu familia con tus hijos, ¿no? Sí. O sea, ver qué patrones hay tóxicos y no transmitirlos. Pero en general, si tú le hablas bien al niño, si le dices, porque claro, el niño tiene un potencial impresionante. Lo que pasa es que ese potencial, con las limitaciones, con el sistema de creencias, se va reduciendo hasta que cada persona adulta ya, en el fondo, nos hemos minusvalorado un montón Mm, de nuestra capacidad, porque ya entramos en hábitos, mm, tenemos menos... Entonces, todo lo que sea transmitir, tú puedes, tú vas a ser capaz, vas a conseguir todo lo que quieras, vas a, vas a triunfar en lo que te propongas. Todo lo que sea decir cosas en positivo, le estás allanando un montón el camino, más que nada porque los chavales con los que se relaciona están machacados por la mayoría de padres que le están diciendo es que eres tonto, es que no vas, ¿sabes? mm, Que yo creo que la mayor parte de padres en general habla muy mal a los niños. O sea, mm. yo cuando veo muchos casos Sí, y sobre todo en España. en España, sí, sí. España es una pasada, vamos. Sí, entonces Mm, chillándoles, diciendo, entonces claro, el niño cómo va a salir. sí, la gente es más brusca, ¿no? No Muy digo que sea, brusca, sí, sí. sí, Entonces, en bueno, otros países no son tanto. Em, no, antes estábamos hablando de Osho, en la autobiografía de Osho, él habla de su infancia. uh-huh, Osho, que conocéis, que era un maestro totalmente atípico, y él dice que siempre estará agradecido a sus padres que lo dejaron en manos de sus abuelos, porque sus abuelos pasaban totalmente de él claro, y estaba todo el día en una casa con un jardín grande y tal, completamente haciendo lo que le lo que apetecía, le apetecía, ¿no? sí, Entonces él recuerda que los primeros años de su vida, que yo creo que tampoco es eso, porque yo creo que los niños sí que necesitan límites. Bueno, tuvo una libertad tremenda, ¿no? No fue al colegio, no fue sí, nada, y no, eso le permitió desarrollar, pues, sus potencialidades, ¿no? sí. Yo creo que en general los niños son muy sabios. Mira, hicieron Mm, una, una, un experimento donde se dejaba a los niños comer lo que quisieran. En lugar de darles, porque otra cosa es la alimentación, que mm, ya hay alimentación con muchísima azúcar. Y entonces los niños elegían, porque están muy conectados con su cuerpo, con mm, la sabiduría del cuerpo, elegían aquellos alimentos que les venían bien. Entonces los que necesitaban verduras comían verduras, los que necesitaban, entonces de forma libre, tienen una sabiduría que luego van perdiendo porque se hacen más mentales. mm, Y entonces yo creo que en general toman bastante buenas decisiones porque mm, están muy conectados consigo mismos. mm. Ahora, un tema importante. Estamos hablando lo que dicen sus padres a sus niños hasta los 6 años, 7 años. Pero ahora entra otro elemento, que es el móvil. Ujú, Es decir, el niño está recibiendo ya un input de otro tipo, ¿no? sí, Que en mi época, gracias a Dios, mis hijos tan pequeños no existía el móvil como los smartphones, ¿no? Pero claro, al final se da el caso de que niños ya de 1 año, 2 años, ya están con el móvil o con la tablet como locos, ¿no? sí, nefasto, Nefasto totalmente, sí, claro. porque reciben, es que no sabes qué van a recibir. Mm, O sea, normalmente lo que hay ahí es 80% basura. claro. Y además la adicción que eso Claro. genera, ¿no? Sí, la edición, la dopamina, sí, sí, La atención donde la ponen, la exacto, distracción, la sí, ausencia del mundo, de la realidad. sí, Con lo cual no solamente hay que hablar bien a los niños, sino también no dejarles el móvil. sí. Y no, y dejar que vayan a la naturaleza a jugar, Sí, como lo que comentas de oso, que es muy importante. sí. De hecho, uno de los problemas actuales de la obesidad infantil es ese, Exacto, sí, sí. que los niños ya no salen a jugar. Sí, y luego la comida, que le dan un montón de comida con Claro, azúcar, que no la eligen ellos, claro. Antes se le daba el bocadillo de de chorizo chorizo y y a para adelante, jugar y a y jugar, quemaba todas claro. estos, ahora ya no. Así que, don Daniel, Bueno, pues nada, pues nada, pues espero que os haya sido de utilidad, que hayamos aportado algo positivo.
y nada, a cuidar a nuestros hijos, que es lo mejor que tenemos. Genial, don Daniel. Muchísimas gracias y un saludo a todos.